Buenas tardes, amados hermanos. Aquí estamos para dar el estudio bíblico y vamos a ver Primera de Samuel 17. Les voy a encargar que lean en sus casas este capítulo porque está largo, algo largo, ¿verdad? Y leerlo nos llevaría mucho tiempo. Trato de no hacer muy extendido el capítulo. Y como es un capítulo muy conocido en la palabra de Dios, también por eso no lo voy a leer, se los encargo que lo lean para que veamos que estamos apegados al texto. Primera de Samuel 17 nos narra, ¿verdad?, cuando los filisteos van contra Israel y se establecen entre el valle de Soco y Azeca, ¿verdad? Y entonces viene el ejército de Israel y se establece en el monte de Ela, ¿verdad?, en el valle de Ela. Entonces quedan los dos ejércitos frente a frente, se pueden ver, no hay mucha distancia entre ellos, de ahí hay como una especie, ¿verdad?, de valle donde pasa un río o arroyo muy profundo y solo hay una zona donde se puede pasar, ¿verdad? Pero se podían ver cara a cara y se podían oír perfectamente porque la distancia no era muy larga, ¿verdad? Por esto es que Goliat podía salir de entre todo el ejército, quizá el mismo ejército se abría paso, ¿verdad? De filisteos se abría, en la medida que Goliat iba pasando, se iba abriendo hasta que quedaba Goliat a la vista de todos y el ejército se hacía a un lado, en ambos extremos, ¿verdad? Para desafiar a el pueblo de Israel. Goliat, se dice la palabra de Dios ahí en el capítulo, que era un paladín. Paladín literalmente en el idioma hebreo significa un hombre en medio, como un representante, por eso la palabra paladín, ¿verdad? Algunas versiones lo traducen como campeón. El campeón, bueno, podríamos ponerlo, pero siempre tomando en cuenta que es un hombre que va a representar a todo lo demás, ¿verdad? Un representante. Perfectamente se podría decir, quizá era el campeón de Israel, a lo mejor el de Filistea, perdón, de los filisteos. Nadie lo había vencido, a lo mejor el mismo Filistea y en otros combates que hubiera tenido, porque la Biblia dice que era un experto en la guerra, un experto en el combate. Entonces se supone que Goliat ya había luchado quizá contra otros filisteos y contra otros de otros ejércitos. Goliat era un gigante. Y entonces sale acordando que les diera también el pueblo de Israel un paladín, o sea, un hombre que iba a pelear contra él, un hombre que iba a representar a Israel, y el que ganara, pues el otro ejército iba a ser servidor del otro ejército. El paladín que ganara, su ejército iba a ser el vencedor, y por ende el otro ejército iba a ser servidor de estos. Israel, al ver al gigante Goliat, tuvo miedo. Era un hombre muy alto. Va a depender de la medida de que cuánto sea el codo con el palmo. Algunos datan unos centímetros más. Había dos medidas oficiales en Israel, pero se cree que Goliat medía entre 2.86 y 3 metros, más o menos aproximadamente. Un hombre de 3 metros, imagínense un hombre de 3 metros de alto. Y adicional de que medía 3 metros de alto, no era esbelto, era bastante robusto, no gordo, era fuerte, corrioso, y en verdad era muy fuerte porque todo lo que él traía encima, tan solo la malla, pesaba unos 57 kilos que traía encima. Sí, aparte la coraza, aparte el casco, aparte lo que llevaba en las piernas, aparte sus armas. Entonces se cree que Goliat traía encima más de 80 kilos, quizás hasta 100 kilos en armamento y armadura. La punta de su lanza pesaba unos 7 kilos. Entonces nosotros podemos ver que no era un hombre débil, era un hombre no solo alto, era muy fuerte también, muy fuerte y resistente, porque hay gente que es fuerte pero se cansa rápido, ¿verdad? Este era un hombre muy fuerte y corrioso, ¿ok? Lo podríamos decir así, ¿verdad? Vaya que imponía, o sea, imagínense un hombre de 3 metros con una corpulencia bastante notable, pues sí era digno de temerse en términos humanos, ¿verdad? Era digno de temerse, sí imponía.
El más alto del pueblo de Israel, ¿se acuerdan quién era? Sí, exactamente, era Saúl. Sí, Saúl medía entre 2 y 2,10, 2,15 centímetros, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice que fuera corpulento, ¿verdad? No sabemos qué tenía, pero no destacaba por su corpulencia. Y pues además, adicional, si ponemos que era de 2,10 Saúl, pues todavía quizá le sacaba 90 centímetros Goliat arriba y quizá el doble de envergadura, ¿verdad? Entonces, y adicional, Saúl no era experto en guerra. Goliat sí, Goliat era experto en guerra. Humanamente, Saúl también, ¿verdad? Se sentía intimidado. ¿Ok? Tanto Saúl como el pueblo de Israel ponían su mirada en la altura y el aspecto físico y la experiencia de Goliat. Todos pusieron su mirada en lo físico. Todo el pueblo de Israel. Tristemente, no hallamos a ni uno solo en el pueblo de Israel que pusiera su mirada en Dios y en sus promesas. ¿Verdad? Sí, sí, David, no, pero David viene posteriormente, en versículos posteriores. Estamos siguiendo poco a poco, ¿verdad? Y nosotros vemos que cuando Goliat sale a desafiar, no hay uno solo. Ojo, Jonathan no estaba presente, no sabemos dónde estaba Jonathan en ese momento. Quizás Saúl decidió que se quedara en el palacio o se quedara resguardado en alguna ciudad por cuestión de si lo llegaban a matar, ¿verdad? Que quedara Jonathan a cargo como protección. No es una cuestión, Jonathan tenía que obedecer a su papá, ¿verdad? Pero nosotros vemos que Jonathan era un hombre también con una confianza plena en el Señor. Recordemos en el capítulo anterior, en el capítulo 16, cómo Jonathan logra una gran victoria ante los filisteos, él con su paje, ¿verdad? Logran una gran victoria y después el ejército entero de Israel logra una gran victoria sobre los filisteos, consuman esa victoria tremenda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso, el pueblo de Dios, su representante, su ejército y su rey poniendo su mirada en lo físico. Qué terrible es, aplicándolo a nosotros, es ver a una iglesia entera entregada a ver las cosas físicas, entregada al miedo, y ninguno que se levante en las promesas de Dios, que se levante en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y su palabra. Es triste ver a iglesias así. Cuando al apóstol Pablo le profetizaron, ¿se acuerdan cómo Gabo, el profeta, agarró y dio la profecía de todo lo que le iba a suceder? Pablo no tuvo miedo. ¿Sí? Pablo continuó, dice, no solo estoy dispuesto a padecer eso, sino hasta morir. Y porque Pablo tenía su mirada puesta en Cristo, en el galardón, Pablo tenía su mirada en las promesas de Dios. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Fíjense, nosotros tuvimos una oportunidad hace poco y lo voy a plasmar muy fácil. Hace unos años atrás nosotros vivimos una pandemia, independientemente si fue planificada esa pandemia, que yo creo que sí, pero tuvimos una pandemia, ¿verdad? Y muchas iglesias por miedo cerraron sus iglesias, tuvieron pánico y cerraron las iglesias. Otros con el pretexto de decir, es que el gobierno nos está diciendo y nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. La realidad, había miedo atrás de eso. No es porque es mi obligación defenderlo, esa era la excusa. Discúlpeme, pero es la realidad. Quien me lo diga que no es cierto. Porque la ley, Dios me manda primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios me manda no dejar de congregarme, no poner excusas para congregarme. Si no, hermanos, nuestros hermanos que están siendo perseguidos en esos gobiernos donde no les permiten reunirse, ellos podrían decir, pues el gobierno no nos permite reunirnos, ¿verdad? Y así que no nos reunimos, que el cristianismo lo vivimos individual. No es posible, hermanos. La realidad por la que las iglesias cerraron con el pretexto de que el gobierno les dijo que tenían que cerrar era miedo. Algunas iglesias cerraron,
pero actuaron de manera diferente. Entonces empezaron a hacer grupos de hogar y ahí iban los ancianos o el pastor a estar enseñando en esos grupos de hogar. Repartió a la gente de tal manera que el gobierno no cerrara el local, ¿verdad? No lo clausurara definitivamente, pero se estaban congregando. Eso es otra cosa. Pero hubo iglesias que cerraron definitivamente sus puertas hasta que el gobierno se los permitiera y no les importó el alimento espiritual de la gente. Otros quisieron establecer iglesias virtuales, perdónenme, pero eso es una aberración. No hay iglesia virtual. El mandato es a congregarnos físicamente. No te puedes congregar virtualmente. Eso es otra vez querer verle la cara a Dios, perdón, pero no lo vas a poder hacer. Es la realidad, y disculpa que te lo diga, ya es una realidad. Entonces el COVID nos enseñó que muchos actúan como el ejército de Israel y Saúl. Muchos líderes religiosos, muchos líderes cristianos actuaron como Saúl, con miedo, y decidieron cerrar sus puertas. Y decidieron actuar así. Decidieron actuar de esa manera. Por la gracia de Dios, yo no actúo así. Por la gracia de Dios, y lo aclaro, no actúo así. En cambio, visitamos hospitales, empezamos a regalar, ¿verdad?, allí utensilios medicinales y otro, y vi que muchos hermanos también lo hicieron, varios. Hubo pastores que no cerraron sus iglesias, ¿verdad? Tuve la experiencia. Hay un hermano en Veracruz que él lloraba casi de estar arrepentido de haber cerrado un solo domingo, hermano, cerró su iglesia. Y lloraba porque dijo, mi iglesia no es lo mismo antes y después de eso. No ha llegado a ser lo mismo. Y yo tengo la culpa, él decía, ¿verdad? Entonces, pero hubo iglesias que no cerraron, hubo iglesias que cerraron un tiempo y volvieron a abrir al ver que tenían que obedecer a Dios, y lo volvieron a hacer aún contra el gobierno, como por ejemplo la iglesia de Grace Community Church, que la del pastor MacArthur, que acaba de fallecer, ¿verdad? Ellos cerraron un tiempo, pero empezaron a ver y dijeron, no, vamos a abrir, y la gente que quiera venir y todo, y el gobierno se les vino encima, ¿verdad? El gobierno socialista que había ahí, les vino encima y los trató de demandar y todo ese detalle, pero Dios respaldó a sus siervos, Dios respaldó a su iglesia y no les pudieron tocar. ¿Ok? Entonces, qué terrible es ver una iglesia, a líderes cristianos con miedo, como Saúl, actuaron con miedo. ¿Qué miedo, verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, al pastor David Wilkerson, ustedes se acuerdan de ese hombre que también falleció, ¿sí? Cómo se metió a las pandillas, a las pandillas ahí de Nueva York, donde a veces hasta la policía temblaba a meterse allí, y ese hombre se metió con su Biblia en mano a predicarles la palabra del Señor, hermanos. ¡Qué tremendo! Pero hay Saúles, líderes que dicen, no, es que ahí está peligroso, ahí ahí nos vamos a meter. No, mira, es que dicen que va a haber mucho ruido y hoy no hay culto. Dicen que hace mucho frío y hoy no va a haber culto porque va a haber mucho frío. Dicen que va a llover mucho, suspendemos el culto porque va a llover mucho y hay que cuidar a la gente. La realidad, hermanos, estamos actuando como Saúl. Basta ya de actuar así y tenemos que actuar como Dios nos manda. Recordemos, la palabra de Dios, miren, hermanos, la palabra de Dios, lo busqué, aparece 85 veces en toda la Biblia, no temas, y derivados, no temáis, cuestiones así, ¿no? 85 veces que Dios nos exhorta a no tener miedo, y al contrario, nos manda a esforzarnos y ser valientes. ¿Recuerdas cómo Dios le mandó a José? Obtengan la tierra prometida, lo que les di, pero esfuércense y sean valientes. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? ¿Recuerdas cómo reaccionó Israel cuando regresaron los 2 espías? Tuvieron miedo y el miedo se apoderó de ellos y eso les costó entrar a la tierra de la promesa. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando llegan los gigantes a nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos? Individualmente como cristianos y como iglesia, ¿cómo reaccionamos? ¿Con miedo? ¿Con miedo? ¿Cómo estamos reaccionando? Nos dejamos guiar por la vista, inclusive para muchas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 16, en el capítulo anterior, nosotros vemos cómo Samuel estaba cayendo en este error de dejarse guiar por la vista. ¿Se acuerdan? En cuanto había a Eliab, que vio que era un hombre de estatura, fuerte, ¿verdad? Atractivo, y dijo, este es el rey, ¿verdad? Este es el rey.
quizá siguiendo el patrón de Saúl, ¿ok? Este es el rey. Y Dios le dijo, no, ¿verdad? Jehová no mira lo que ve el hombre, Jehová mira el corazón, ¿sí? El hombre carnal pone su vista en lo que ve o siente. Ahí pone su vista. Saúl y su ejército pusieron su vista en la altura, fuerza y corpulencia de Goliat. El resultado, ¿qué nos dicen los versículos 11, 24 y 32 de este versículo de capítulo 17? Se llenaron de miedo. Se llenaron de miedo. Estaban temblando, hasta retrocedían un poco cuando ese gigante terminaba de desafiarlo, como que hay nanita, no, casi como cuando dicen por ahí, de repente hay unos programas de chistes o cosas así que dicen, de un paso al frente el que quiera ir a combatir, y todos dan un paso atrás, ¿no? Y nada más queda uno ahí de que, ¿y yo qué? Yo no di un paso al frente, ¿no? Pero todos dieron un paso atrás. Así todos, pero aquí nadie quedaba al frente, ¿no? Nadie quedaba parado. Todos al mismo tiempo se echaban un paso para atrás, ¿verdad? Era tanto el miedo que tenían. Recordemos a Pedro cuando pudo caminar sobre la tormenta, que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre la tormenta. El Señor le manda. Mientras Pedro estuvo fijando su mirada en Cristo, Pedro pudo caminar sobre la tormenta, pero en cuanto volteó a ver cómo estaban los vientos y cómo estaba el mar embravecido, quitó su vista de Cristo, lo empezó a poner en lo físico y se empezó a hundir. Y le empezó a agarrar el miedo, ¿verdad? Y tuvo que gritar, Señor, sálvame. Así pasa con nosotros, hermano. No critiquemos a Pedro. Así pasa con nosotros cuando quitamos nuestra mirada de Cristo y empezamos a ver lo que nos rodea. Hasta ese momento nos empezamos a hundir y el miedo se empieza a apoderar de nosotros. Por eso la instrucción del apóstol Pablo, de poner nuestra mirada en Cristo y en la gloria que nos espera con Él, ¿verdad? Es muy importante, hermanos. Como dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Miren, hermanos, la realidad de este capítulo 17 es que Dios concerta una cita de David con Goliat. Dios concertó una cita entre el pequeño David, el jovencito, el muchachuelo David, ¿verdad? Porque David llega en el preciso momento cuando Goliat se empieza a abrir paso y sale a desafiar a los escuadrones de Israel. Sí. David lo oye. David escucha a Goliat y ¿qué pasa? Se llena del celo de Dios y no de miedo. Fue lleno de fe, no de dudas. Se llena del celo de Dios, no de miedo. Se llena de fe, no de dudas. Él era un joven lleno de fe, y recordemos lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? ¿Por qué David se llenó de celo? No solo porque estaba desafiando a Israel, porque lo que hacía en realidad Goliat, en ese tiempo había una creencia que cuando dos representantes del ejército, de ambos ejércitos, batallaban, los dioses de cada uno, o el dios de cada uno, ¿verdad?, iba a pelear también, y entonces el dios más poderoso iba a hacer que su hombre prevaleciera. Entonces lo que realmente estaba diciendo Goliat también allí, y eso lo percibió perfectamente David, demuestren que su Dios es poderoso. Vamos a ver cuál Dios es el más fuerte, mi Dios Dagón o su Dios Jehová.
Era la realidad, hermanos, que estaba ahí. Por eso David, ¿quién es este incircunciso filisteo que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Estaba diciendo. Por eso David termina en Dios viviente, recuerden. El Dios más poderoso iba a dar la victoria. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vio David y se llenó de enojo, de celo santo. Hermanos, ¿quién es este que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sí? Nosotros vemos esa parte, hermanos, ese celo, que ninguno, es que no es posible, hermanos, ninguno dentro del ejército, ni Saúl, ni el general Abner, que era un general valiente, se atrevió, tuvieron miedo, ninguno vio ese desafío, dijeron, no, nosotros no estamos para defender a Dios, ¿va? Sabían, ellos sí sabían que lo que estaba diciendo Goliat, sí estaba entendiéndose lo que estaba hablando Goliat, pero ninguno dijeron, nosotros no estamos para defender a Dios. Como muchos por ahí hoy en día, cuando la verdad del evangelio, la sana doctrina está siendo afectada, no, la palabra de Dios no se hizo para discutir. Ese es el lema para decir, no quiero problemas y que Dios defienda su palabra, yo me abro a un lado. Igual que Saúl, su general y sus ejércitos, igualitos, collones, cobardes, porque no hay otro que llamarlo, cobardes. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis 20 vemos que los primeros que van a ir al lago de fuego y azufre son los cobardes. Así que no seas cobarde, sé radicalmente bíblico, por favor. Tomé esa frase de John Piper. No seas cobarde, sé radicalmente bíblico. Así tenemos que ser, hermanos. No pongamos excusas. No, es que la Biblia no se hizo para discusión. Y entonces, ¿por qué el Concilio de Jerusalén? Y entonces, ¿por qué las epístolas? Por favor, hermanos, la realidad es cobardía. No quieres tener problemas. El ministerio siempre debe de estar caracterizado por la humildad y sumisión a Dios y al prójimo. David no llegó tampoco a querer ser muy, ¿verdad? David, nosotros vemos la actitud de David, cómo le pregunta a la gente, cómo se dirige a todos. Vemos en su trato, aún la respuesta a su hermano Eliab, aún el trato con los del ejército, aún su trato con Abner y con el rey Saúl fue un trato de un hombre, de un jovencito que era maduro, ¿sí? Entonces nosotros vemos esa parte, ¿sí? David, ojo, antes de enfrentar a Goliat, Dios ya lo había ido preparando. Recordemos que ya había sido ungido como rey. Y adicional, David era pastor de ovejas, ya se había enfrentado. Dios ya lo había entrenado con osos y con leones, ¿verdad? Ya lo tenía entrenado. Dios, hermanos, Dios nos va preparando poco a poco para las situaciones más difíciles. Dios va obrando en nosotros. Dios va haciendo cosas en nuestra vida y poniendo pruebas y luchas para ir enfrentando, permítanme, los momentos difíciles, las tormentas. Dios nos va permitiendo navegar en ciertos tipos de tormentas para cuando vengan los huracanes. Nosotros tenemos que ir entendiendo esto, hermanos. Dios nos va preparando para el momento. El oso y el león era algo muy personal de David, porque eso solo afectaba en mayor medida a él, porque él era el responsable de las ovejas, y a su familia. Pero no tenía nada que ver con Israel. No afectaba a Israel. Si un león se llevaba una oveja, eso no afectaba a Israel. Afectaba a él, porque él era el responsable de la oveja, y a su familia. ¿Ok? Entonces, las pruebas a veces que vienen a nuestra vida individual o familiar, hermanos, si Dios te ha dado un llamado, te van a ir preparando para algo muchísimo más grande. Indudablemente. El día en que lleguen ya problemas que van a afectar a la iglesia de Cristo, a la iglesia local y a la iglesia universal de Cristo Jesús, ¿sí? Nosotros vemos entonces que David empieza a preguntar, bueno,
como para David decir, porque nadie se levanta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, a ver, que no hay una recompensa o algo así que el rey les vaya a dar y les esté animando y dicen, sí, hay una recompensa, ¿verdad? Sí, mira, el rey va a colmar de honores, le va a dar a la mujer, le va a dar a su hija por mujer y además va a eximir a su casa de tributos, a la casa de su padre de tributos. O sea, no solo a la casa de él, de su padre. Quiere decir que su padre, sus hermanos iban a estar eximidos y él mismo de tributo. Entonces nosotros vemos esa parte. David no estaba diciendo, bueno, así la cosa está buena, ¿no? No, él estaba haciendo eso porque quería motivar. Que se levantara a alguien. David no quería tomar en sí rápido el son. Bueno, aquí estoy, pues entonces, sí, claro, voy. No, quería ver que alguien más saltara. No salta nadie, pues salto yo, ¿verdad? Simple y sencillamente. A ver, todos son cobardes, pues aquí va, ¿sí? Nosotros vemos también la reacción de su hermano mayor, Eliab, el alto, fornido, guapo, ¿verdad? ¿Cómo reacciona al oír las palabras de David? Eliab se enoja, se molesta. Quizá esto salió de un resentimiento en su corazón. Quizá Eliab estaba dolido. No lo puedo confirmar, hermano, porque no está en la palabra la razón por la cual Eliab. Pero tomando la base del capítulo 16, Eliab no fue elegido. Y vio como su hermano, porque él lo vio, porque lo vio Isaí y sus hermanos, cuando Samuel ungió y les dijo Samuel a ellos. Entonces Eliab vio cómo fue hecho a un lado, y a lo mejor Eliab siendo el primogénito. Y dice, pues es que yo debería, ¿verdad? Yo soy el primogénito, yo debería haber sido el rey. Muy probablemente, no lo sabemos, pero lo cierto es que había algo en Eliab. Y nosotros vemos también este caso que sus mismos hermanos no creían en David. Lo vieron que lo ungieron, pero como que, Samuel, no te habrás equivocado. No te habrás equivocado. David, digo, es el más bajito de todos. Pues como que algo no está bien, ¿no? Y mira, es el que tenemos cuidando las ovejas. ¿No crees que algo anda por ahí medio raro, Samuel? A lo mejor en su mente o en sus corazones, ¿verdad? Y nosotros vemos esa parte que su misma familia no creía en él. Tal como le sucedió a José, ¿se acuerdan? En el soñador. También sus hermanos inclusive fueron los que lo entregaron para muerte, lo vendieron al final, ¿verdad? Y tal como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 3 al 5, nos narra cómo sus hermanos no creían en él. No creían en él. Así nosotros podemos ver, hermanos, que si tú quieres seguir a Cristo realmente y vivir a Cristo, el primer ataque que te va a venir es de tu casa. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, y los enemigos serán los de su propia casa. No te extrañes que la lucha te venga primero con los de tu propio círculo cercano, tu propia casa, a lo mejor hasta tus mismos hermanos en la fe, tú mismo en tu iglesia local donde te reúnes, puede venir de ahí el ataque del enemigo, de ahí puede empezar el ataque. El ataque de Satanás no empezó con Goliat a la hora de que iba a la línea de batalla, empezó desde antes. Ahí estaba Eliab, ¿verdad? Ahí estaba Eliab. Así que Eliab ataca. ¿Qué ataca Eliab? En sus palabras nosotros vemos que ataca el carácter de David para desprestigiarlo y el pueblo no lo tomara en cuenta. Por eso digo que había algo. La realidad del ataque de Eliab es: no lo tomen en cuenta, que miren, nada más viene a chismear, dejó las ovejas allá, y entonces está haciendo un ataque directo al carácter de David para desprestigiarlo y no se ha tomado en cuenta. El Señor Jesucristo fue atacado con lo mismo, hermanos. ¿Qué no es el hijo del carpintero? ¿Qué no conocemos quiénes son sus hermanos? Lo mismo. El apóstol Pablo también, 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, fue atacado igual, ¿verdad? Nosotros vemos esa parte. Ahora, después que David derrota al gigante, vemos cómo sus hermanos se unieron a David, ¿verdad? Y le sirvieron. Cuando el Señor derrotó al gigante de la muerte, porque sus hermanos no creyeron hasta después de la resurrección del Señor.
Cuando el Señor vence a ellos, sus hermanos creyeron en Él, sus hermanos en la carne, sus hermanos sanguíneos creyeron en Él. Con José sucedió lo mismo, sus hermanos no creían en ellos, lo vendieron y hasta que lo vieron como gobernador de Egipto, ¿verdad? Como el segundo al mando después de Faraón, es que creyeron en Él. Hermano, no temas el ataque que te pueda venir por parte de tu familia. Si Dios te ha llamado a algo, si Dios te ha llamado, ten fe en el Señor, céntrate, pon tu mirada no en los ataques de ellos, porque al final Satanás los está utilizando y está utilizando quizá cuestiones de un pasado o algo así, o cuestiones como en el caso de David. David no tenía la culpa que lo ungieran como rey, Dios lo había elegido. Pero sin embargo, el resentimiento de sus hermanos, José lo mismo, y nosotros vemos, ¿verdad? Entonces Satanás va a utilizar eso para tratar de desesperanzarte, de quitarte, de que no sigas avanzando en la cuestión del Señor, pero tú tienes que poner tu mirada en el Señor, y al final el Señor dará la victoria. Ve que en todos los casos, al final sus hermanos creyeron en la persona, ¿sí? Los hermanos de David en David, los hermanos de José en José, y los hermanos del Señor Jesucristo en el Señor Jesucristo. Entonces lo mismo puede suceder en nosotros, quizá tu familia, quizá el ataque venga de tu esposo, de tu esposa, creyentes, aunque sean creyentes, puede venir de ellos, de tus hijos, de tus padres, no sé, puede venir del pastor, puede venir de los ancianos de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, de los hermanos de ahí de la iglesia, tu círculo cercano, va a venir el ataque. Pero mantente firme, ¿verdad? Porque Dios dará la victoria, como se la dio a David al final, ¿verdad? Al final esos que no creyeron, terminando sirviendo a ellos. Y fíjate, y el pueblo entonces, una vez que David derrota al gigante, el pueblo también se une a David, ¿verdad? Empieza a tener simpatía con David. Los creyentes nos unimos a Cristo después de su victoria en la cruz, ¿verdad? Después de su victoria en la resurrección, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 54 y 56, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y al Jesús resucitar de los muertos, somos atraídos hacia Él, y entonces empezamos a servirle. Goliat desafió 80 veces sin respuesta al ejército de Israel durante 40 días. Porque desafiaban en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Durante 40 días. 40 en la Biblia es el número que simboliza la prueba. Dios probó a Saúl y a su ejército y fueron hallados faltos. Dios los probó. Recordemos, ¿por qué 40 en la Biblia? 40 años en el desierto, 40 años de Moisés, 40 días del Señor Jesucristo ayunando y orando, 40 días del diluvio, 40, nosotros vamos a encontrar que 40 es el número de la prueba. Vuelvo a repetir, Dios probó a Saúl y a su ejército 40 días y fueron hallados miedosos, incrédulos, faltos de fe. Saúl demostró ser un líder cobarde en los momentos críticos. Un líder falto de carácter, cobarde, convenenciero en los momentos críticos. ¿Se acuerdan? Ya anteriormente lo vimos, cómo permitió que el ejército no matara lo mejor del ganado. Es que tuve miedo del pueblo, ¿verdad? Un líder cobarde y convenenciero. Ahí vemos esa parte y se sigue demostrando el corazón de Saúl. ¿Por qué Dios lo desechó? Ahí está. ¿Por qué Dios lo desechó? Cuidado. Por cuanto Dios le dijo a los sacerdotes, por cuanto ustedes tuvieron en poco la palabra de Jehová, yo los voy a desechar del sacerdocio. Si tú te estás parando a predicar, pero no preparas tus sermones, no preparas tus estudios, no te preparas en el estudio de la palabra de Dios, le dedicas tiempo a estudiar la palabra de Dios, no 1, no 2 horas, muchísimo más. Miren MacArthur, el final MacArthur, yo estoy asombrado cómo Dios utilizó a este hombre, pero él dedicaba 8 horas diarias para el sermón del domingo, es decir, 8 por 6, 48 horas para predicar el sermón del domingo. Ojo, aparte su tiempo de oración. Ahí está, hermanos, ahí está la cuestión. Pero hay líderes que son cobardes
y ven un tema crítico y lo quieren evadir, ven un tema que puede traer dificultades, que pueden traer división y lo quieren evadir, o lo agarran superficialmente, pero así dándole la vueltezota para que no lo sientan, porque tienen miedo de la respuesta del pueblo. Sois unos cobardes. Pablo dijo, si yo trato de agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo, no soy de él, no soy siervo. Renuncia al ministerio, renuncia por favor, porque eso es muestra de que Dios no te ha llamado y te va a desechar. No seas cobarde como Saúl, no seas cobarde como el ejército de Israel. En la historia de la iglesia ha habido Goliats que se levantan a desafiar a la iglesia. Tristemente muchos han temblado ante esto y hace que la iglesia no avance en la victoria, ¿verdad? Hasta que Dios levanta a un David capaz de desafiar al gigante con la fe en él. Lutero desafió a un Goliat. La iglesia católica corrompida de ese tiempo la desafió. Le podía costar la muerte, pero no tuvo miedo. Ahí estuvo. Un Whitefield. Unas iglesias que se habían vuelto iglesias que les gustaba estar bien con el gobierno porque eso era apoyo y muchas otras cosas, ¿verdad? Y les gustaba, y Whitefield no estaba de acuerdo con eso, y Whitefield Dios lo utilizó. Spurgeon, George Mueller, David Brainerd, Martin John Jones, MacArthur y muchos otros más que podemos nombrar en la historia de la iglesia, que se levantaron como paladines del ejército del Señor, ¿verdad? Para demostrarle a la iglesia, al ejército del Señor, que no hay que ser cobardes, hermanos. Está demostrado. Dios levanta a hombres así. Indudablemente nuestro mayor ejemplo no es David, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Repito, la pandemia fue un Goliat, otra vez lo voy a repetir para que no se repita, y muchas iglesias cerraron por miedo a este gigante. Pero hubo unas que se levantaron en victoria ahí, ¿verdad? Fíjense, hermanos, a diferencia de nosotros, y yo lo dije en su momento, lo dije cuando estaba la pandemia, saqué video sobre eso. Gracias por darme este momento de refrescar mi boca. En los siglos 2 y 3, y antes de decir lo que viene, lo vuelvo a repetir porque ya lo di en otros estudios. ¿Por qué crees que Constantino, ojo, nosotros vemos cuando nace el cristianismo, la iglesia, Hechos 2, sus enemigos los judíos, pero también tenían otro enemigo muy poderoso, el Imperio Romano. Los romanos no querían al cristianismo. Los romanos detestaban al cristianismo, lo ridiculizaban. Hay muchas cuestiones históricas, evidencias cómo los mismos romanos ridiculizaban al cristianismo, ¿ok? Pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió que de repente Constantino lo toma para hacer la religión oficial? Muchos dicen, la visión, sí, la visión ayudó, pero no solo eso, Constantino tenía que tener algo más para poder decirle a su pueblo romano, que era un pueblo incrédulo, no era un pueblo del Señor, ojo, ¿verdad? Y decirles, sí, agarro el cristianismo y lo van a ver para unir mi imperio y hacerlo fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasó? Otra vez, los siglos 2 y 3, algo muy fundamental que ayudó mucho. En esos siglos hubo pandemias, o epidemias, porque no fue a nivel mundial, ¿verdad? Hubo epidemias muy fuertes, que llegaban de repente a ciudades y empezaba a morir gente al por mayor. ¿Qué sucedía? Los militares salían huyendo, los sacerdotes paganos salían huyendo, los políticos y poderosos salían huyendo. ¿Quiénes se quedaban? Los enfermos y la iglesia, los cristianos, para atender a esos enfermos y predicarles el evangelio y ayudarles en lo necesario, arriesgando sus vidas. Y esas epidemias que hubo entre el siglo 2 y 3, la iglesia estuvo allí valiente. Y entonces los romanos empezaron a cambiar de idea. No se convirtieron, ojo, empezaron a cambiar de idea y a ver con buenos ojos al cristianismo. ¿Por qué? Decían, a ver, nuestros líderes religiosos huyen y esto se queda. Algo tienen estos diferentes. ¿Que su Dios es más poderoso que nuestros dioses?
Pues debe de ser, porque se están quedando y están arriesgando sus vidas por amor a nosotros. Hay algo superior en esto. Y eso hizo cambiar, y ya había esa conciencia cuando Constantino llega, hermanos. Nosotros perdimos la oportunidad de que el nombre de Cristo fuera glorificado al no actuar valientemente en medio de esta pandemia. Fuimos unos cobardes. Me incluyo porque soy parte de la Iglesia de Cristo. Como les dije, yo no me cerré, yo no anduve por la calle, inclusive andaba sin cubreboca, pero me lo puse por cuestión de que la gente ya se me quería venir encima a los golpes. Dije, bueno, no voy a utilizar cuestiones, tú sabes, Señor, que esto yo no lo creo, pero vamos a utilizarlo como medida de conciencia, ¿no?, sobre la gente, para que no haya, no llevarlas por su miedo a cometer cosas que no deben, ¿sí? Entonces, ahí está, hermanos, nosotros vemos la diferencia, una iglesia que fue valiente y amorosa y una iglesia que fue cobarde en su momento. Una iglesia davídica, una iglesia de Jesucristo real, con el celo, el amor y la pasión de Cristo, y una iglesia que tiene más nombre, nada más el nombre de que vive, pero muchas están muertas. Hay Goliat de falsas doctrinas durante la historia, de persecución, de fascinación del mundo, de muchas cosas, hermanos, y tenemos que ver todo esto, enfrentar a esos Goliats. Como en sus tiempos se enfrentaron la iglesia a esos Goliats, nosotros también tenemos que enfrentarlos. Porque recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa. Pablo está aventando a Timoteo, vamos Timoteo, anímate a participar de las aflicciones de Cristo. Ahí está, hermanos. Bueno, nosotros vemos cómo David llega. Saúl, ¿verdad?, quiere ponerle su armadura a David. Y esto nos enseña, la armadura de Saúl nos enseña que no debemos de caer en creer que la victoria de Dios la dará haciendo que el que va a desafiar al gigante ocupe un método humano. Hermanos, no caigamos en eso. Saúl, que era carnal, creyó que su armadura era lo mejor para David. Pero David, que era espiritual, no pudo sentirse cómodo con ella y prefirió seguir como Dios le estaba utilizando. David no desobedeció de inmediato, se la probó, pero vio que le costaba andar, se sentía como robotizado, así como que dijo, no, esto no es mío, definitivamente no. Hermanos, si un líder te dice, no, es que en cuestión no de doctrina ni de oración, sino en cuestión de formas y métodos, cuando te digan, no, es que mira, tú tienes que predicar pausado y tú tienes que predicar, no, tú utiliza lo que Dios te ha dado a ti. Simple y sencillamente, hermanos, Dios ha utilizado a gente gritona, Dios ha utilizado a gente pausada, Dios ha utilizado a gente iletrada, a gente letrada. Entonces tú utiliza lo que Dios te ha dado, con el método que Dios te ha ido moldeando y te ha ido transformando. Es a lo que voy. No me estoy refiriendo a que deseche la sana doctrina. No. Ni que deje, si un líder te dice, es que métete más en oración y todo. No me voy a meter a tu método. No, ese no es el método del líder, ese es el método que dice la Biblia. Ojo, Estoy hablando de las formas externas. Es que mira, tienes que hacer estos ademanes así y asá. Es que mira, tienes que nada más predicar media hora. No te sometas a tales detalles. Sométete a la guianza de Dios, de su espíritu, de su palabra. David pudo entender e intentó y vio que no podía moverse con el método que le estaba dando Saúl y le dijo, mira, no, esto no es para mí, definitivamente no, esto no, ¿verdad? Y tenemos que quitárnoslo. Definitivamente tenemos que quitárnoslo y tomar los métodos, la forma en la que Dios nos ha ido moldeando, ¿sí? Es que mira, no puedes predicar en las calles, nada más tiene que ser en la iglesia. No, quítate eso y empieza a predicar en las calles, ¿sí? Utiliza los dones y talentos que Dios te ha dado, no los de otros. No quieras imitar a otros. Conozco a gente que hasta imita
las facciones, los ademanes. Y si un predicador hace esto, ellos hacen eso. Si su pastor predica en cierta forma, hermanos, buenos días, ¿cómo estamos? Tú no sabes predicar, hermanos, buenos días, ¿cómo estamos? Eso es mimetizar, hermanos. Y eso no es lo que Dios quiere. No vamos a ser espirituales cuando dice imiten su conducta y su fe. No dice imiten sus formas y ademanes. Hermanos, por favor, su voz, su tono, su pausa. Hermanos, estamos aquí en la presencia de Dios. No quiere decir que eso sea malo, pero no lo tengo que imitar como creyendo que eso me hace más espiritual. Estamos acabados si creemos eso. Utiliza los dones y los talentos que Dios te ha dado a ti, no los que les dio a tu pastor, o no los que les dio al predicador, o al maestro, o al evangelista. Utiliza lo que Dios te ha dado a ti. Recuerda, a Moisés le dijo que tienes en tu mano una vara, ok, y Dios utilizó esa vara. A David, ¿qué tienes? Una onda, pues utilizó la onda. Vamos, o sea, Dios ha utilizado de acuerdo a la zona, al confort y a la persona, ¿sí? O sea, a ver, si el pastor te pide predicar y tú intentas predicar y no te sientes cómodo, pero el pastor te fuerza a predicar, no lo hagas. Dile, ¿sabes qué? No, mira, Dios no me dio ese talento, lo siento. Un día escuchaba de un hermano, me platicaba alguien, de un hermano que es empresario, que le ha ido muy bien y todo, y él ayudaba a muchas iglesias, y entonces las iglesias lo invitaban a predicar, porque a veces la iglesia dice, bueno, para que nos siga dando, lo invitamos a predicar, ¿verdad? O por agradecimiento, y se desbordan y quieren poner a cualquiera a predicar. Y él decía, a ver, yo no tengo el talento, yo no soy llamado a predicar en una iglesia. Mi llamado, lo que Dios me dio, los dones y talentos es esto, y lo estoy dando para el Señor. No me pongan a eso, por favor. Esa es una visión clara de los dones y talentos que Dios te ha dado. No vas a ocupar algo que Dios no te está llamando hacia eso. Ojo, Entonces, ojo, no usurpemos lo que no nos toca. David lo intentó, pero no pudo. Así que decidió ir a la batalla con la fe en el Señor Jesucristo, con los dones y talentos que le dio. ¿Ok? Saúl no vio la convicción del muchacho, la fe del muchacho, sino vio que era muchacho y que el otro era un hombre experto en guerra. Ya te va a deshacer, te va a hacer pedacitos. Tú no puedes ir contra él. Tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Ojo, sabían quién era Saúl, quién era Goliat. Es por eso es lo que les digo. Goliat ya había tenido otras luchas con otros ejércitos y a lo mejor con los mismos filisteos, y sabían quién, el ejército de Israel, podemos decir la CIA de Israel, ahí, la Mossad de Saúl en ese tiempo, sabía quién era Goliat y que era un hombre experto de guerra desde su juventud. Ojo, Pero como Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Igual David no permitió que se le tomara en poco por ser un muchachito, ¿verdad? Ahora, David va, ¿verdad?, con el gigante, y el gigante Goliat lo ve venir y ve a un muchachillo, ¿verdad?, que viene con un cayado, una onda y una bolsita, y se siente ofendido. Goliat dice, ¿a quién me enviaron? ¿Quién creen que yo soy un inepto, un testarudo, un bruto para pelear, que me envían a un chamaco así? ¿Verdad? Y maldice Goliat a David por sus dioses. Lo maldice por sus dioses. En ese momento David le responde, ¿verdad? Tú vienes contra mí, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y te voy a vencer y voy a dar tu carne a las aves. Y se la volteó totalmente, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque David, al oír la maldición que le lanzó Goliat, David sabía con certeza, por sí ya la sabía con certeza, pero fue alimentar esa certeza, que Goliat realmente a quien estaba desafiando era Dios, porque estaba diciendo, mis dioses poderosos van a poder con tus dioses y los voy a hacer añicos. Va a poder con tu Dios, ¿verdad? Y lo voy a hacer añicos. Entonces es por eso que David alza. La fe de David toma la victoria, obtiene la victoria desde antes de la pelea.
¿verdad? Desde antes. David consuma la victoria desde antes de tirar la piedra. Primera de Juan, capítulo 5, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? David dejó claro algo. La salvación pertenece a Jehová. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 8. La salvación le pertenece a Dios. David tenía claro eso. La victoria le pertenece a Dios. Que Dios me salve de este filisteo y lo pueda derrotar es obra de Dios. ¿Sí? Bueno, vemos cómo, ¿verdad? David se apresura rápido porque tiene que tener cierta distancia. No, la onda no es algo que pueda servir a corta distancia. Tiene que haber una cierta distancia. David se apresura, toma la piedra, ¿verdad? Y empieza con su onda. Se llega a la línea de batalla rápido, agarra la piedra, ¿verdad? Y ya Goliat venía y entonces suelta la piedra. Se cree, por experimentos que han hecho, que la piedra pudo haber alcanzado unos 100 kilómetros por hora. Sí, unos 100 kilómetros por hora. Y le pegó en la frente, ¿verdad? La insertó exactamente en una parte que no tenía cubierto. David era muy diestro con la onda, pero indudablemente, ¿verdad? Nosotros creemos que esa piedra la guió Dios con su mano directo a la frente de Goliat. Y Goliat cayó con un cerebro devastado, pero todavía vivo, como alguien que está en estado vegetativo. ¿Ok? Nosotros vemos ahí. Saúl pregunta otra vez a Abner, ¿quién era David? ¿Verdad? No porque no supiera, ya había preguntado, repito, ya había dicho que mandó a investigar, de seguro ya le habían dado, pero vuelve a ver y ve a David en la línea de batalla y lo ve derrotar. Entonces, oye, ¿quién es este David? ¿Qué van en su casa? ¿Por qué, hermanos? Porque David había prometido, recordemos cómo era David, cómo era Saúl, un hombre cobarde, un hombre falto de palabra, un hombre que era convenienciero y populista y que le gustaba solo la gloria para el ojo. Entonces Saúl quería más, investigar más, porque ahora tenía que dar a su hija, tenía que cumplir su promesa. Cuestión que no lo hizo, obligó a David a un segundo acto, ¿verdad? ¿Y se acuerdan los prepucios que le pidió? Cuando eso no estaba dentro de lo que había prometido. Y ven cómo Saúl era un hombre falto de palabra, cobarde y falto de palabra. Por eso Dios lo desechó, era cobarde. No seamos así, hermanos. Si dimos una palabra, cumplámosla. No seamos cobardes. ¿Sí? Ese es el otro defecto que tenía Saúl, terrible, el defecto que tenía Saúl, y vemos cómo no quiso cumplir la palabra y después tuvo celos de David. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí la importancia es esta, hermanos. ¿Cómo vas a actuar? ¿Como David o como Saúl y su ejército? Líder de la iglesia, ¿cómo vas a actuar? ¿Como David o como Saúl? ¿Vas a actuar por conveniencias? ¿Vas a ser un cobarde? ¿O vas a actuar como David, que no actuó por conveniencias y actuó con valentía, confiando en Dios y entregándole a Él su vida? Así de sencillo, hermano, no tenemos más, ¿verdad? Y obviamente poner nuestra mirada en Cristo Jesús como la puso David, poner nuestra mirada en Cristo y en sus promesas. Hermanos, dejemos de ser cobardes como Saúl y volvámonos al Señor realmente. Necesitamos ver eso. ¿Qué gigantes puedes enfrentar? Quizá hoy en día estás enfrentando leones y osos. No seas cobarde. Pero vas a enfrentar, si sales avante en esto, va a haber gigantes que se levanten. Pero ahora ya no solo contra ti, sino contra la iglesia de Cristo. Y tenemos que ser responsables, valientes y esforzados en el nombre del Señor para glorificar el nombre de Cristo. No seas un cobarde. Te repito esa frase de John Piper, del pastor John Piper: no seas cobarde, sé radicalmente bíblico. ¿Sí?
Así de sencillo. Porque cuando tú no eres radicalmente bíblico, tú eres un cobarde. Simple y sencillamente. Cuando a ti no te interesa la sana doctrina y lo que te interesa es recibir más gente en tu iglesia, aumentar tus ingresos y todo eso, tú eres un cobarde convenenciero. Es más, tú eres un Saúl. Simple y sencillamente. Eres un Saúl. No eres un David. ¿Qué quieres ser? ¿David o Saúl? ¿Valiente, con fe o cobarde y convenenciero? Decidamos eso, hermanos, y si Dios te está hablando que estás en este plano, es momento de arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y volvernos hacia acá. Hacer de los valientes del Señor, hacer de los esforzados, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Espero que este estudio de 1 Samuel 17 haya sido grande bendición para tu vida, que Dios nos ayude. Te pido que sigas orando por un servidor a fin de que Dios me dé palabra, me dé sabiduría, me dé gracia, inteligencia para hacer estos estudios, me guíe con su Espíritu Santo y me permita predicar, enseñar y evangelizar con total y gran denuedo y bajo la guianza de su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque aparte de los estudios, estamos evangelizando en las calles, hermanos, y pedimos de sus oraciones. Por favor, ayúdenos, que Dios sea glorificado en todo esto. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Comentarios me los puedes dejar aquí, dudas, estoy para servirte.